Vamos a ver algunos problemas de la segunda parte del práctico de dinámica. Vamos a empezar con el problema número 15. Un niño desea arrastrar un tronco de madera tirando de una cuerda que está atada al tronco. El niño aumenta gradualmente la fuerza aplicada y observa que el tronco entra en movimiento cuando el módulo de la fuerza aplicada es mayor a 96 newton. Si la cuerda forma 45 grados con la horizontal y la masa del tronco es de 30 kilogramos, determine el coeficiente de roce estático entre el tronco y el suelo. Y B, para mantener el movimiento del tronco a velocidad constante, el niño debe aplicar una fuerza de 60 newton. Determine el coeficiente de rozamiento dinámico. Bueno, lo que nos plantea el problema es que el niño aplica a través de la cuerda una fuerza sobre el tronco. Esta fuerza, que está en la dirección de la cuerda, está inclinada a 45 grados con respecto a la horizontal. El niño aumenta gradualmente la fuerza aplicada, pero cuando esa fuerza llega recién al valor de 96 newton, el tronco comienza a deslizar. Eso significa que cuando la fuerza alcanza este valor, recién podemos superar la fuerza de rozamiento estático máxima. Una vez que el tronco entra en movimiento, para mantener el movimiento a velocidad constante, el niño necesita aplicar una fuerza inferior, una fuerza de 60 newton. Entonces vayamos viendo cada uno de los ítems y resolviendo. En el ítem A, el problema nos decía que, sabiendo que el tronco comienza a moverse cuando el niño aplica 96 newton, tenemos que calcular el coeficiente de rozamiento estático. Por acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Las fuerzas que actúan sobre el tronco serían la fuerza que aplica el niño, el peso, la normal, la fuerza de roce. Acá, para el ítem A, nosotros estamos analizando digamos, al tronco en reposo. Nosotros sabemos que cuando la fuerza que aplica el niño es superior a 96 newton, el tronco entra en movimiento. Pero nosotros vamos a considerar que el niño está aplicando exactamente 96 newton, de modo que si él aumentara un poquitito más la fuerza, el tronco ya entraría en movimiento. Vamos a decir entonces que el tronco está en movimiento inminente, es decir, todavía no se mueve, pero si él aumentara la fuerza por encima de 96 newtons, ya entraría en movimiento. Entonces eso va a significar que cuando él aplica la fuerza de 96 newton, la fuerza de roce estático toma su valor máximo. Bueno, como seguramente la vamos a necesitar, yo por acá he calculado las dos componentes de la fuerza F. Acá tenemos la fuerza F, que forma 45 grados con la horizontal. La componente X es el cateto adyacente en este triángulo, y entonces la calculamos como la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y para calcular la componente Y de la fuerza, que corresponde al cateto opuesto, la calculamos como el producto de la hipotenusa, que es el módulo de F, por el seno del ángulo comprendido. Como el seno y el coseno de 45 valen lo mismo, en este caso las dos componentes de la fuerza F también van a tener el mismo valor. Ahora, si bien el tronco está en movimiento inminente, todavía no se está moviendo. El chico está aplicando la fuerza de 96 newton y el tronco aún no se está moviendo. Para ese valor de fuerza, la fuerza de roce es la máxima. Entonces, para resolver el problema, planteamos las ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Entonces nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas están actuando en la dirección X. Tenemos la componente X de la fuerza F y la fuerza de roce estático. Entonces planteamos F sub X menos fuerza de roce estático igual a 0. Como nosotros estamos considerando que la fuerza es de 96 newton, entonces la fuerza de roce estático es la máxima posible. A partir de esta ecuación, este término lo paso sumando al segundo miembro y puedo calcular el valor de la fuerza de roce estático máxima, que corresponde a la componente X de la fuerza F, que nos había dado 67,9 newton.
Bien, no nos olvidemos que nuestro objetivo es calcular el coeficiente de roce estático. El coeficiente de roce estático aparece en la expresión de la fuerza de roce estático máxima, que es igual al mu estático por la normal. Entonces, para calcular el mu necesitamos el valor de la fuerza de roce estático máxima, que la acabamos de sacar, pero nos está faltando el valor de la normal. Entonces, para calcular el valor de la normal, recurrimos a la sumatoria de fuerzas en I. Vamos al diagrama de cuerpo libre y en este diagrama vemos que en la dirección I está actuando la componente F sub I, la fuerza normal de contacto entre el tronco y el piso y el peso del tronco. Entonces, desarrollamos esta ecuación eligiendo el eje Y positivo hacia arriba, tanto Fi como la normal son positivos y el peso sería negativo. Entonces la ecuación nos quedaría normal más F sub I menos P igual a 0. De acá podemos despejar la normal, pasamos el peso sumando y pasamos la componente F sub I restando. El valor del peso yo lo he calculado acá a partir de la masa. Lo podemos calcular como el producto de la masa por la gravedad. Y el valor de la componente F sub I lo habíamos sacado acá arriba. Entonces ya tenemos el valor de la normal y ya estamos en condiciones de utilizar esta ecuación para despejar el mu estático. El módulo de la normal lo pasamos dividiendo y nos queda que mu estático es la fuerza de roce estático máxima dividido en la normal. Entonces reemplazamos los valores que hemos obtenido antes y nos da que el coeficiente de roce estático es 0,3. Pasemos al otro ítem. En el punto B me decía, para que el tronco se mueva a velocidad constante, la fuerza aplicada debe valer 60 newton. Sus componentes serían, calculo nuevamente para la fuerza aplicada las dos componentes que van a cambiar porque cambió el valor de la fuerza. Entonces calculo la componente X, que sería el cateto adyacente, sería el módulo de la fuerza por el coseno, y calculo la componente Y, que sería el módulo de la fuerza por el seno. Cuando el tronco se desplaza a velocidad constante, sigue en equilibrio, pero en este caso se trata de un equilibrio dinámico. Entonces corresponde que volvamos a plantear ecuaciones de equilibrio. Suma de fuerzas en X igual a 0, suma de fuerzas en Y igual a 0. Lo que va a cambiar es que, primero, el valor de la fuerza aplicada ahora es diferente, es menor, ahora vale 60 newton. Y por otro lado, como el tronco está en movimiento, la fuerza de roce va a ser de tipo dinámica. Pero aparte de eso, el diagrama es muy parecido al de recién. Entonces desarrollamos estas sumatorias de fuerzas y me queda suma de fuerzas en X igual a 0, me fijo en el diagrama de cuerpo libre qué fuerzas actúan en la dirección X. Actúa F sub X y actúa la fuerza de roce dinámica. Entonces tenemos F sub X menos la fuerza de roce dinámica igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de roce dinámica la pasamos al segundo miembro y resulta ser igual a la componente F sub X que nos había dado 42,4 newton. Para obtener la normal, trabajamos en forma análoga al caso anterior, nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre y vemos que en la dirección Y actúan F sub I y N en sentido positivo y el peso en sentido negativo. Planteamos la normal más F sub I menos el peso igual a 0 y despejamos la normal. El término del peso pasa sumando, el término de F sub I pasa restando. Tenemos el peso que ya lo habíamos calculado antes, tenemos la componente F sub I que la habíamos sacado por acá y obtenemos nuevamente la normal. Entonces, sabiendo que la fuerza de roce dinámica es igual al producto del coeficiente de roce dinámico multiplicado por la normal, de acá podemos despejar el coeficiente de roce, que va a ser el módulo de la fuerza de roce dividido en la normal. Como tenemos acá los valores que acabamos de calcular, eso nos permite sacar el coeficiente de roce dinámico. Recordemos que el coeficiente de roce es una magnitud adimensional. ¿Por qué? Porque como es el cociente entre dos fuerzas, las unidades se cancelan. Entonces corresponde a mu, digamos que no tenemos que escribir ninguna unidad. Con eso terminamos este problema, pasemos al siguiente. Vamos a continuar con el problema número 16.
Este problema dice, cuando un pez nada, la aleta caudal oscila de lado a lado, flexionándose y manteniendo un ángulo casi constante entre la aleta y el cuerpo. En la figura, que muestra una vista desde arriba, F es la fuerza que el agua ejerce sobre la cola del pez. Acá en la figura, esta fuerza F es la fuerza que el agua ejerce sobre la cola del pez. Y F sub D es la fuerza de resistencia al avance. Esta fuerza que está graficada acá, que también la ejerce el agua, es la fuerza de resistencia al avance, sería una fuerza de roce con el agua. Observaciones sobre pequeñas truchas de peso W igual a 2,22 newton indican que pueden cubrir una distancia de 5 centímetros en 1 sobre 20 segundos partiendo desde el reposo. Las mediciones indican que el valor promedio de la fuerza de resistencia al avance es 1/4 del peso propio. Calcular la componente de la fuerza F en la dirección del avance del pez y el módulo de la fuerza F sobre la cola, suponiendo que el ángulo θ es de 60 grados. Bien, acá quiero aclarar que esta sería una vista desde arriba, lo estamos mirando al pez desde arriba, el pez está en el agua y por eso no aparece graficada la fuerza peso. La fuerza peso sería perpendicular al plano de la figura. Entonces, en este plano, las únicas fuerzas que actúan serían la fuerza de resistencia al avance que ofrece el agua y la fuerza F que también la aplica el agua. Esta fuerza, ¿cómo surge? Cuando el pez mueve la cola, él ejerce una fuerza sobre el agua y por el principio de acción y reacción, el agua a su vez ejerce una fuerza sobre el pez. Esa fuerza que el agua ejerce sobre el pez sería esta fuerza F. Nos fijemos que esta fuerza tiene una componente en la dirección del movimiento del pez y una componente perpendicular a la dirección del movimiento, a la dirección del avance. Ahora, cuando la cola del pez cambie de posición de lado a lado, también va a cambiar la dirección de la fuerza F. Cuando la cola esté de este lado, la fuerza F se va a mantener más o menos formando 60 grados con esta dirección, pero va a cambiar. Entonces, la componente horizontal, digamos, de la fuerza F, hay momentos que actúa para un lado y después actúa para el otro lado, entonces sus efectos se anulan a lo largo del tiempo. En cambio, la componente I de la fuerza F siempre actúa en la dirección y sentido del movimiento, y es lo que, digamos, sería como la fuerza impulsora. Bien, empecemos a resolver. Por acá tenemos anotados los datos. El problema nos daba el peso de una trucha, que es 2,22 newton. A partir del peso podemos calcular la masa, dividiendo el peso en la aceleración de la gravedad. Y el problema también nos decía que se había verificado que para truchas pequeñas, ellas, partiendo del reposo, pueden hacer un desplazamiento de 5 centímetros en un intervalo de tiempo de 1 sobre 20 segundos. Es decir que el movimiento, digamos, de la trucha no es uniforme, sino que en un intervalo de tiempo muy cortito la trucha se acelera desde la velocidad cero hasta una velocidad máxima. Después seguramente desacelera nuevamente a cero y vuelve a acelerar. Por otra parte, el problema también nos indicaba que la fuerza de resistencia al avance es la 1/4 parte del peso. Entonces, como nosotros tenemos acá el peso, que era un dato del problema, lo multiplicamos por 1/4 y calculamos el valor de la fuerza de roce, de la fuerza de resistencia al avance. Y además el ángulo que forma la fuerza F que ejerce el agua con la dirección del cuerpo del pez es un ángulo de 60 grados. Acá tenemos el diagrama de cuerpo libre, está graficada la fuerza F y está graficada la fuerza de resistencia al avance. Y la fuerza F la hemos descompuesto en una componente en la dirección del movimiento y la componente perpendicular al movimiento. Esta componente, tengamos en cuenta que a lo largo del tiempo
digamos, su valor y su sentido va a ir cambiando a medida que el pez mueve su cola. Entonces habíamos dicho que el efecto de esta componente horizontal de la fuerza se anula a lo largo del tiempo, porque a veces esta fuerza actúa para un lado y en otros instantes actúa para el otro lado. Bueno, entonces, el problema en primer lugar nos pedía calcular esta componente, la componente de la fuerza F en la dirección del movimiento. Para eso vamos a plantear suma de fuerzas en la dirección del movimiento igual a masa por aceleración. En este caso, la dirección del movimiento le hemos llamado eje Y. Entonces tenemos suma de fuerzas en Y igual a M por A. Las fuerzas que actúan en Y serían F sub I y la fuerza de resistencia al avance. Yo tomo positivo en el sentido del movimiento. Entonces la F sub I corresponde que la ponga positiva y la fuerza de resistencia al avance negativa. Pero para poder calcular esta componente que el problema me está pidiendo, si bien nosotros tenemos la fuerza de resistencia al avance y tenemos la masa, nos está faltando el valor de la aceleración. Entonces, el valor de la aceleración lo vamos a tener que calcular a partir de los datos cinemáticos que me da el problema. No nos olvidemos que tenemos el desplazamiento, la velocidad inicial y el intervalo de tiempo. Si suponemos que el movimiento es de aceleración constante, podemos aplicar las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces nosotros conocemos el desplazamiento, sabemos que la velocidad inicial es 0, y conocemos el tiempo en el que se acelera el pez. Entonces, al ser 0 la velocidad inicial, este término se anula y nos queda solamente delta I igual a 1 medio A por T cuadrado. Si despejamos la aceleración, T cuadrado pasaría dividiendo y este 1 medio lo consideramos como un 2 que está en el denominador, por lo tanto pasa multiplicando al delta I. Entonces la aceleración nos queda 2 delta I sobre T cuadrado. Reemplazando, tenemos que la aceleración sería 2, el desplazamiento era 5 centímetros que lo hemos transformado a metros, y el intervalo de tiempo es 1 sobre 20 segundos que nos da 0,05 segundos. Eso lo elevamos al cuadrado, se eleva al cuadrado el valor del intervalo de tiempo y también la unidad. Hacemos el cálculo y nos da una aceleración de 40 metros por segundo cuadrado. Una vez que tenemos la aceleración, ya estamos en condiciones de volver a esta ecuación y de despejar el valor de F sub I. Entonces, acá he vuelto a copiar la misma ecuación, pero ya reemplazando los datos. Acá tenemos F sub I menos la fuerza de resistencia al avance, que la habíamos calculado acá arriba, y en el segundo miembro la masa y la aceleración que acabamos de obtener. Entonces, para despejar F sub I, este término lo pasamos sumando al segundo miembro. Sumamos los dos términos y obtenemos el valor de la componente F sub I. ¿Cómo es el tema acá con las unidades? En el primer término, fíjense que nos queda el producto de kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Ese producto corresponde al newton, entonces estamos sumando newton con newton. Entonces, la fuerza Fi que obtenemos vale 9,6 newton. En el ítem B, el problema me pide que determine el módulo de la fuerza F, o sea, lo que nosotros hemos determinado es esta componente. Ahora nos está pidiendo el módulo de la fuerza F. Para obtener esa fuerza, vamos al diagrama de cuerpo libre. Nosotros tenemos esta componente, conocemos el ángulo y queremos el valor de la fuerza, que sería la hipotenusa en este triángulo rectángulo. Entonces podemos plantear coseno del ángulo igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Eso es lo que está planteado acá. Coseno del ángulo θ igual al cateto adyacente, que sería F sub I, dividido en la hipotenusa, que es el módulo de la fuerza F. De acá lo que nosotros queremos es despejar F, entonces para despejar F pasamos F multiplicando y el coseno lo pasamos dividiendo y obtenemos esta expresión. Entonces ahí lo único que nos queda es reemplazar el valor de F sub I que hemos calculado por acá
y el valor del ángulo. Y finalmente obtenemos que la fuerza F tiene un módulo de 19,6 newton. Pasemos ahora al problema número 19. Este es parecido, muy parecido a un problema del práctico de cinemática, pero acá también me pregunta algunas cuestiones relacionadas con la dinámica. Veamos qué dice. Se debe empujar un pequeño automóvil de 750 kilogramos hacia arriba por una carretera inclinada 15 grados respecto a la horizontal. Los coeficientes de rozamiento estático y dinámico son 0,4 y 0,3 respectivamente. En cada uno de los siguientes apartados realice un diagrama de cuerpo libre y determine la fuerza paralela a la carretera que debe aplicarse para A. Iniciar el movimiento del auto, B. Mantener el movimiento del auto a velocidad constante. Bueno, acá tenemos realizado un esquema donde se ve la persona que está empujando el auto y ya se han dibujado las fuerzas que actúan sobre el automóvil. Actúa la fuerza que aplica la persona, la fuerza peso, la fuerza normal y la fuerza de roce, que seguramente actúa sobre el auto. Bien. Entonces, el ítem A nos decía que determinemos la fuerza paralela a la carretera necesaria para iniciar el movimiento del auto. Bien, entonces, para iniciar el movimiento del auto, nosotros tenemos que aplicar una fuerza lo suficientemente grande para poder superar la fuerza de roce estático máxima. Entonces, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre. Recordemos que en el diagrama de cuerpo libre el cuerpo se lo representa como un punto porque estamos usando el modelo de partícula. Y todas las fuerzas las hacemos partir de ese punto. Entonces, tenemos la fuerza que aplica la persona, F sub A, tenemos la fuerza peso que está descompuesta en su componente Y y su componente X, tenemos la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento será estática si el auto está en reposo o dinámica cuando empiece a moverse. Bueno, el problema nos daba la masa del auto, el ángulo que forma el plano inclinado. A partir de la masa hemos calculado el peso como el producto de la masa por la gravedad y también conocemos el coeficiente de roce estático y el dinámico. Acá recordemos que el ángulo que forma el plano inclinado con la horizontal va a ser igual al ángulo que forma el peso con la dirección del eje Y. Entonces acá me están apareciendo los 15 grados. Entonces razonando con este pequeño triángulo de fuerzas, yo puedo calcular las dos componentes de la fuerza peso. La componente X, que sería esta, corresponde al cateto opuesto en ese triángulo y sería la hipotenusa por el seno de 15. Es decir, el valor del peso por el seno de 15, ahí tenemos calculada la componente P sub X. Y la componente Y de la fuerza peso corresponde al cateto adyacente al ángulo en este triángulo. Por lo tanto, esa componente la vamos a calcular como la hipotenusa P por el coseno de 15 grados. Eso es lo que tenemos acá. Bueno, nosotros tenemos que calcular qué valor de fuerza F sub A hay que aplicarle al auto para que éste comience a moverse. Entonces lo que vamos a hacer es considerar la situación de movimiento inminente, es decir, que estamos aplicando una fuerza suficiente para equilibrar la máxima fuerza de roce estático, de modo que si esta fuerza aumentara un poquitito más, ya el auto entraría en movimiento. Entonces, en esa situación de movimiento inminente, el auto todavía está en reposo. Entonces, si planteamos la segunda ley de Newton, suma de fuerzas en X igual a M por A, como el auto todavía continúa en reposo, la aceleración es cero y esta ecuación en realidad corresponde en ese caso a una ecuación de equilibrio. La suma de fuerzas en X es igual a cero, entonces si nos fijamos en el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan son FA, la fuerza de roce estático máxima y P sub X.
Entonces acá tenemos FA menos P sub X menos la fuerza de roce estático máxima igual a 0. Entonces acá tenemos la fuerza FA que queremos averiguar es la componente X del peso, que ya la tenemos, la hemos calculado acá arriba, más la máxima fuerza de roce estático. Pero acá nos encontramos con que la máxima fuerza de roce estático no la conocemos. Para poder conocerla necesitamos el mu, que sí lo tenemos, el mu estático, pero necesitamos también el valor de la fuerza normal. Entonces, para hallar el valor de la fuerza normal, recurrimos a la sumatoria de fuerzas en I. La sumatoria de fuerzas en I es 0. En I ni siquiera hay movimiento. Por lo tanto, la sumatoria de fuerzas en I es 0. En I está actuando la fuerza normal y está actuando la componente P sub I. Entonces tenemos N menos P sub I igual a 0, de donde resulta que la normal es igual a la componente P sub I. La habíamos calculado por acá arriba, así que la tenemos. Entonces ya estamos en condiciones de calcular la máxima fuerza de roce estático. Es el producto del mu estático por la normal. El mu estático era 0,4 y la normal la acabamos de calcular, nos había dado 2839,8 newton. Lo reemplazamos, la normal era 7099 newton y al multiplicar por el mu estático obtenemos 2839,8 newton. Bien, recién ahora estamos en condiciones de volver a esta ecuación 1 y de calcular la fuerza que hay que aplicar. Esta fuerza nos da 4.742 newton. Esta es la fuerza que hay que aplicar para que la fuerza de roce que ejerza el piso sea la máxima. Pero todavía el auto no entra en movimiento. Entonces, en realidad, la fuerza que tendríamos que aplicar para poner al auto en movimiento debe ser superior a este valor límite que hemos calculado acá. Bien, en la parte B del problema nos piden calcular qué fuerza deberíamos aplicar sobre el auto para que éste avance a velocidad constante. Una vez que el auto entra en movimiento y se mueve a velocidad constante, nuevamente vamos a tener que la aceleración es 0. Entonces la sumatoria de fuerzas en X vale 0. Pero acá la fuerza de roce ya no va a ser estática. Una vez que el auto entra en movimiento, la fuerza de roce es de tipo dinámica. Entonces acá vamos a poner la fuerza aplicada menos la componente X del peso menos la fuerza de roce dinámica igual a 0. Bien, la componente X del peso la tenemos, pero no tenemos aún la fuerza de roce dinámica. Para calcularla es el producto de mu dinámico por la normal. La normal es la misma que hemos calculado acá porque no ha cambiado para nada la situación de las fuerzas en la dirección del eje de las Y. Entonces, simplemente reemplazamos el valor del mu dinámico, reemplazamos el valor de la normal que hemos calculado antes y obtenemos la fuerza de roce dinámica. Ahora sí estamos en condiciones de volver a esta ecuación 2. De acá vamos a despejar la fuerza F sub A, que sería P sub X más la fuerza de roce dinámica, eso es lo que tenemos escrito acá, reemplazamos P sub X, reemplazamos la fuerza de roce dinámica y calculamos la fuerza FA. Lo que podemos comprobar es que la fuerza necesaria para mantener al auto en movimiento a velocidad constante es un poco más chica que la fuerza necesaria para que el auto entre en movimiento. Y eso está relacionado con el hecho de que el mu estático es superior al mu dinámico. Bien. Pasemos ahora al problema número 20. El enunciado dice, el gálago es un pequeño primate que posee una gran capacidad de salto. Si un ejemplar de 800 gramos se deja caer desde un árbol desplazándose 2,2 metros durante la caída, A. Realice el diagrama de cuerpo libre durante la caída. Indique el valor de la aceleración, determine cuánto tiempo dura la caída y con qué velocidad llega al suelo. B. Realice el diagrama de cuerpo libre mientras se está chocando con el piso. Si al entrar en contacto con el suelo flexiona las extremidades 30 centímetros para desacelerar su movimiento hasta el reposo,
Determine la aceleración durante la frenada y calcule el módulo de la fuerza que el piso ejerce sobre el gálago. Compare esta fuerza con el peso del animal. Entonces, tenemos un gálago que está en reposo en un determinado punto A, se deja caer, cae durante una distancia de 2,2 metros. En ese instante, sus patas entran en contacto con el piso y después el centro de masa del gálago recorre 30 centímetros más para desacelerarse contra el piso. La primera parte del problema, el problema nos pide durante la caída del gálago determinar la fuerza resultante que actúa sobre él y la aceleración. La única fuerza que actúa sobre el gálago durante la caída sería la fuerza peso. Por supuesto, estamos despreciando el rozamiento con el aire. Si la única fuerza que actúa es el peso, entonces la aceleración del gálago va a ser igual a la aceleración de la gravedad. El problema también nos pide calcular con qué velocidad el gálago llega al piso. Bueno, por acá tenemos anotados los datos. El problema nos daba la masa, que la transformamos a kilogramos, el desplazamiento del gálago durante la caída libre y a partir de la masa hemos podido calcular el peso. Ahora, para calcular la velocidad con que el gálago llega al piso, ¿no es cierto? Acá tenemos el mismo esquemita que estaba en el enunciado. En el punto A, el gálago se deja caer con velocidad cero. En el punto B, las patas del gálago entran en contacto con el piso. Ahí tiene su velocidad máxima. Y entre B y C, el gálago desacelera contra el piso. Nosotros lo que queremos hacer es calcular la velocidad en el punto B, que sería la velocidad final del primer tramo del movimiento. Para eso podemos usar esta ecuación de cinemática. Velocidad final al cuadrado igual a V inicial al cuadrado más 2 aceleración por desplazamiento. Como el gálago se deja caer, la velocidad inicial, que sería en el punto A, vale 0. Entonces, este término se anula y directamente v sub v cuadrado es el doble de la aceleración por el desplazamiento. Reemplazamos la aceleración que sería la gravedad, el desplazamiento que lo conocemos, el cuadrado pasa como raíz al segundo miembro y podemos calcular el valor de la velocidad en el punto B. Después el problema me pregunta también cuánto tardará en llegar al suelo, es decir, cuánto demora el gálago en recorrer estos 2,2 metros durante la caída libre. Para eso podemos usar esta otra ecuación de cinemática. Al desplazamiento, como ocurre en el eje Y, en vez de llamarle delta X, le llamé delta Y. Ese desplazamiento sabemos que es igual a la velocidad inicial por el intervalo de tiempo más un medio de aceleración por el tiempo al cuadrado. Como el gálago parte del reposo, la v sub a es 0 y multiplicada por el tiempo, eso también es 0. Todo este término se anula y nos queda que delta I va a ser igual a un medio a por t cuadrado. El desplazamiento es 2,2 metros, acá lo tenemos reemplazado, la aceleración es la gravedad, de acá podemos despejar t cuadrado. A este un medio lo interpreto como un 2 que está en el denominador, por lo tanto lo pasamos multiplicando. Y el 9,8 metros por segundo cuadrado pasará dividiendo. Entonces, decíamos, en esta ecuación, un medio lo interpreto como un 2 que está en el denominador y pasa multiplicando, y el valor de la aceleración de la gravedad lo pasamos dividiendo. Ahí despejamos t cuadrado y finalmente el cuadrado lo pasamos como raíz y obtenemos el valor del tiempo de caída del gálago. Este demora 0,67 segundos en recorrer los 2,2 metros y en entrar en contacto con el piso. El ítem B me pregunta cuál es la aceleración del gálago durante el choque con el piso. Entonces, para el segundo tramo del movimiento, ¿qué datos tenemos? Nosotros sabemos que para este segundo tramo la velocidad inicial va a ser la velocidad con que llegó al piso, que es la que hemos calculado acá, que sería la velocidad en el punto B.
También conocemos el desplazamiento del centro de masa del gálago, que es de 30 centímetros. Y sabemos que después del choque con el piso, después de recorrer esos 30 centímetros, el gálago queda en reposo. Por lo tanto, la velocidad final en ese tramo es 0. Entonces, para calcular la aceleración en este segundo tramito, lo que podemos hacer es plantear nuevamente esta ecuación. Velocidad final, que sería en el punto C, al cuadrado, igual a la velocidad inicial al cuadrado, que sería en B, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento entre B y C. Como la velocidad final es 0, acá la reemplazamos. Reemplazamos el valor de la velocidad en B, que lo habíamos calculado antes, reemplazamos el desplazamiento, que en este caso es 30 centímetros, lo transformamos a metros, sería 0,30 metros, y de acá tenemos que despejar la aceleración. Este valor de velocidad lo elevamos al cuadrado y lo pasamos restando al primer miembro. 2 por 0,30 metros lo multiplicamos, nos da 0,60 metros y eso va a pasar dividiendo y nos va a permitir calcular el valor de la aceleración. ¿Por qué nos da negativa en este caso la aceleración? Bueno, nosotros acá al desplazamiento lo reemplazamos y lo reemplazamos como un valor positivo, 0,30 metros. Si el desplazamiento lo estamos considerando positivo, eso significa que estamos tomando el eje Y positivo hacia abajo. Entonces, una aceleración negativa significa que la aceleración apunta hacia arriba. Y eso está bien porque en este segundo tramo el gálago desacelera. Para eso sabemos que es necesario que el vector aceleración sea opuesto al vector velocidad. El vector velocidad apunta hacia abajo y la aceleración apunta hacia arriba. Y eso es lo que produce el movimiento desacelerado. Bueno, después el problema también nos pide calcular la fuerza que el piso ejerce sobre el gálago cuando él está en contacto con el piso. Entonces, durante el choque con el piso, las fuerzas que actúan serían el peso del gálago y la fuerza de contacto que el piso ejerce sobre el animal. Vamos a seguir tomando positivo hacia abajo, porque ya acá al poner el desplazamiento positivo hemos elegido un sistema de referencia y no lo podemos cambiar durante el problema. Entonces seguimos eligiendo positivo hacia abajo. Con esa elección, el peso lo tenemos que poner positivo y la fuerza de contacto negativa. Entonces cuando planteamos suma de fuerzas en I igual a M por A, la fuerza de contacto va con signo menos y la fuerza peso va con signo más. Nosotros acá lo que queremos hacer es despejar el valor de la fuerza de contacto. Nos resulta más práctico esta menos Fc, pasarla sumando al segundo miembro y este término M por A lo pasamos restando al primer miembro, con lo cual nos queda esta ecuación. Entonces la fuerza de contacto sería P menos M por A. El peso del gálago lo habíamos calculado al principio a partir de la masa, menos la masa, que también la conocemos, por la aceleración. Y la aceleración tiene que ir con el signo que le hemos obtenido. Entonces obtenemos una fuerza de contacto finalmente que vale 65,4 newton. Con eso terminamos este problema y pasemos al último ejemplo, que es el problema número 21. Este problema dice, un automóvil de 1.500 kilogramos arranca en una esquina y se mueve en línea recta, demorando 5 segundos en alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo. Esto sería el tramo 1. Luego continúa moviéndose a velocidad constante durante 20 segundos más y eso sería el tramo 2. Realice el diagrama de cuerpo libre para cada tramo. Determine la aceleración y la fuerza resultante sobre el auto en cada tramo. Y determine el desplazamiento del auto durante los 25 segundos de su movimiento. Bien, entonces nosotros acá conocemos la masa del auto. Como me dicen que el auto arranca en el punto A, ahí la velocidad va a ser 0. Y este auto demora 5 segundos en alcanzar una velocidad de 10 metros por segundo. Ese sería el tramo AB o tramo 1.
Después el problema me dice que el auto continúa manteniendo la velocidad de 10 metros por segundo durante 20 segundos más, y a eso le llamamos el tramo 2 del movimiento. Entonces, tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre y determinar aceleración y fuerza resultante en cada uno de estos dos tramos. En el diagrama de cuerpo libre, las fuerzas que actúan sobre el auto en el primer tramo serían la fuerza peso, la fuerza normal, una fuerza impulsora que se debe a la interacción entre las ruedas y el piso, y una fuerza de roce que se debe principalmente al roce con el aire. Este sería nuestro diagrama de cuerpo libre. El problema nos pide determinar la aceleración, que la podemos sacar a partir de los datos cinemáticos, porque nosotros para el primer tramo tenemos la velocidad final, la velocidad inicial y el intervalo de tiempo. La velocidad final es 10 metros por segundo, la inicial es 0 y el intervalo de tiempo es 5 segundos. Entonces, a partir de ahí hemos podido calcular la aceleración. El problema también me pide determinar la fuerza resultante. La fuerza resultante es lo mismo que la suma de fuerzas. Entonces, la suma de fuerzas en la dirección X es igual a M por A. La fuerza resultante la podríamos calcular sumando las fuerzas que actúan si las conociéramos a esas fuerzas, o directamente como el producto M por A. Acá no nos conviene calcular la fuerza resultante como la suma de fuerzas, porque no conocemos ni la fuerza impulsora ni la fuerza de roce, pero sí conocemos la masa y la aceleración. Entonces lo vamos a hacer de esa manera. Reemplazamos la masa, reemplazamos la aceleración y de ahí podemos calcular el valor de la fuerza resultante. Notemos que no vamos a poder calcular en este problema, porque no tenemos datos, individualmente cuánto vale la fuerza impulsora y cuánto vale la fuerza de roce. Solamente podemos calcular la resultante, que en este caso vale 3000 newton. Bien, entonces para este primer tramo ya hemos sacado la aceleración y hemos calculado la fuerza resultante. El problema también me pide calcular el desplazamiento total del auto, pero no lo vamos a poder hacer de una sola vez, en un solo paso. Vamos a tener que calcular primero el desplazamiento entre A y B. Entre A y B estamos suponiendo que hay un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, entonces vamos a usar las fórmulas correspondientes. El desplazamiento va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio A por T cuadrado. Como en el punto A el auto parte del reposo, la velocidad inicial es 0, este término se anula. Directamente el desplazamiento es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración la hemos calculado acá y el tiempo en el primer tramo era de 5 segundos. Entonces tenemos todos los datos para calcular el primer desplazamiento. Esto sería el desplazamiento correspondiente al tramo 1. En el tramo 2 o tramo BC, el problema también me pide calcular la aceleración y la fuerza resultante. Pero en este tramo el problema me indica que la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, si la velocidad es constante, eso se debe a que la aceleración vale 0. Y por otra parte, si la aceleración vale 0, eso a su vez se debe a que la fuerza resultante o suma de fuerzas también es 0. ¿Qué es lo que está pasando acá? Para que el auto pueda avanzar a velocidad constante, la fuerza que lo impulsa al auto debe estar perfectamente equilibrada con la fuerza de rozamiento, de modo que no hay una fuerza resultante en la dirección del movimiento en este caso. Para calcular el desplazamiento en el segundo tramo, como acá el movimiento es rectilíneo uniforme, tenemos que usar una ecuación correspondiente al movimiento rectilíneo uniforme, que sería la velocidad constante multiplicada por el intervalo de tiempo. En este segundo tramo, el auto recorre una distancia durante 20 segundos. Entonces acá el desplazamiento va a ser la velocidad constante de 10 metros por segundo multiplicada por el intervalo de tiempo en el que mantiene esa velocidad. Y eso nos da 200 metros. Entonces, como el problema me pedía calcular el desplazamiento total, porque me pedía el desplazamiento en los 25 segundos del movimiento, lo que tenemos que hacer es sumar el desplazamiento en el primer tramo con el desplazamiento en el segundo tramo.
y eso nos da un desplazamiento total de 225 metros. Con esto terminamos el práctico de dinámica, los otros problemas quedan para ustedes.